En la sabana de la costa caribe colombiana se desarrolló uno de los ritmos o aires más emblemáticos de la nación, el porro, así como sus dos variables, el porro tapado sabanero y el porro paliteado pelayero. El porro es un aire de origen y perfeccionamiento triétnico. Se debe entender que al principio se interpretaba con los instrumentos antiguos de la tradición de esa región, y que este aire se tocaba a la par con otros estilos musicales basados en las gaitas de los indígenas y los tambores de la comunidad afro venida desde África. El elemento colonial blanco lo podemos visualizar o entender en el vestuario y en la danza. A la llegada de los instrumentos de la banda militar procedentes de Europa a mediados del siglo XIX, este aire se adapta y se perfecciona con el tiempo, creando un desarrollo estilístico e instrumental, ya que se puede pensar en una forma de tradicionalización de estos instrumentos de madera, metal y percusión, venidos desde el viejo continente a un repertorio de carácter improvisativo, cadencioso y alegre latinoamericano. Estas bandas de viento surgen en primera medida como entretenimiento de las clases poderosas de esta zona, ganaderos en su gran mayoría, y son ellos quienes en sus haciendas, en sus latifundios, constituyen las fiestas de Corraleja. Debe entenderse la importancia de este ensamble instrumental que no se perdía entre la confusión y la algarabía del público por su gran poderío sonoro, a diferencia de los conjuntos clásicos de gaita o de acordeón, por nombrar algunos. Se puede ver a la banda desarrollándose en nuevas situaciones, en nuevos contextos. Se debe destacar la importancia del municipio de San Pelayo, Córdoba, donde se realiza desde 1977 el Festival Nacional del Porro. Más adelante, el porro pasa de lo rural a lo urbano, con las orquestas de baile en las ciudades capitales como Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, y con representantes de altísimo calibre como Lucho Bermúdez, Pedro Laza o Pacho Galán, lo que implicaría además un desarrollo de este aire en la industria fonográfica nacional en sellos disqueros como Discos Fuentes. Yo caracterizaría el porro paliteado como una expresión del lenguaje y costumbres y usanzas de la costa caribe colombiana, pero de la costa de la sabana, de las sabanas de Córdoba y Sucre, de cómo su forma de hablar, su forma de ver la vida se expresa en un ritmo, en un aire que es más tranquilo, que no pretende ser escandaloso y que juega con la creatividad tremendamente, que tiene mucho que decir, que juega con la creatividad de la percusión, del redoblante, porque es un instrumento que va muy libre dentro de la estructura, que tiene momentos de improvisación, momentos de calmarse, muchos redobles. Es todo un lenguaje y una costumbre pasada por instrumentos que son europeos, que nos llegaron acá por los puertos y que llegan a manos de personas que tienen otras personalidades y lo hacen rico, lo hacen sustancioso, lo hacen delicioso para escuchar y para apreciar. Entonces se puede apreciar, pero también se puede bailar. Esto es lo bonito de este aire, así lo caracterizo. Dentro del contexto social que se tiene en la interpretación del porro, es muy importante hablar de las fiestas de enero, donde las fiestas del 20 de enero y muchas festividades que se celebran en los tres departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre, que son los más característicos en la interpretación de este ritmo del porro con sus diferentes variables. Es muy importante hablar que se hace las ruedas de porro, que los músicos se hacen en un sitio estratégico y la gente de manera natural empieza a girar contrario a las manecillas del reloj, haciendo interpretación de porro, haciendo sus fandangos también, y estas fiestas que las unen con cumbia, porro, fandango y diferentes ritmos de la costa norte colombiana. Mi acercamiento al porro paliteado fue también en mis años de bachillerato,
el maestro de la banda trajo un porro que, si no me equivoco, se llamaba el conejo pelado, algo así. Y nosotros, pues unas partituras, nos pareció extraño porque eran unas partituras que no eran del punto del maestro. El maestro arreglaba y escribía todo para nosotros, era un mago en ese sentido. Pero llegaron las partituras extrañas, empezamos a tocarlo y no nos fue tan bien, porque los registros, yo soy trompetista de base y los registros eran muy altos, la percusión tampoco funcionaba, no sonaba por ningún lado. Y claro, pues por muchas razones vine a descubrir después por qué. Luego, al ir a varios concursos de bandas de Paipa, empecé a escuchar estas bandas del Sinú. En esa época no había categorías fiesteras, pero sí había verbenas junto al lago Xochagota. Entonces tocábamos las verbenas junto a ese lago, todas las bandas. Nos reuníamos en diferentes puntos y pues uno terminaba de tocar las 5 cosas que se sabía y se iba a escuchar las bandas, porque era impresionante. Empecé a escuchar este instrumento que es tan característico, que es el eufonio en los porros paliteados, que tiene un uso muy particular porque es como el cantante muchas veces y el que organiza toda la cosa. Entonces empecé a escuchar esas improvisaciones impresionantes, empecé a acercarme un poco al sonido del maestro Ramón Benítez. Por ahí llegó y pues en un momento también mi esposa tuvo la oportunidad de ir al Festival del Porro y trajo 2 CDs que son tremendos, pues, y recogen bastante de lo que es el folclore de banda pelayera. Esos fueron los referentes más importantes. Cuando yo escuché ese sonido poderoso, yo dije, esto hay que llevárselo a los chicos también de la capital, los chicos que yo tenía a cargo, jóvenes adolescentes entre 12 y 18 años. Yo dije, esto hay que ponerlo a sonar acá en Bogotá, a mi manera, a la rola. El porro paleteado y el porro tapado. Sí, claro, tienen diferencias sustanciales. El porro paleteado pues tiene una estructura muy definida y que con el tiempo se fue afianzando, ¿no? El porro paleteado tiene una danza introductoria que está muy relacionada con la habanera. Viene una exposición temática que usualmente es improvisada con un estribillo que responde. Esta estructura de improvisador y estribillo que responde está muy relacionado con los bailes cantados, con los bailes de negro, los bailes africanos, ¿bien? Y esa estructura de estribillo y versos improvisados, y en este caso y frases improvisadas, se va a repetir en todo el Caribe. Y es evidente allí en el porro paleteado. Luego de esa exposición temática que es improvisada con ese estribillo que se repite, llegamos a una sección de clarinete, un recitativo de clarinete en el cual el bombardino puede improvisar. Usualmente actualmente el bombardino ya también toma un papel protagónico en esta sección del porro que se llama bossa. Bien, este porro tiene su estructura, entonces danza introductoria, hay una exposición temática y hay un recitativo de clarinetes o un mambo o un bossa. Ese mambo, ese término de mambo, pues lo utilizan mucho en las orquestas. Y se repite, ¿no? Se repite y termina con la danza introductoria, generalmente. Hay algunas excepciones, como María Varilla, que no tiene danza introductoria. El paleteado, porque en ese recitativo de clarinetes, el bombero, el ejecutante del bombo, deja de tocar en el parche y toca en el jam block o en la caja que está ubicada encima del bombo, y de esa manera pues afinca, por decirlo así, el ritmo, y hay algunas estructuras rítmicas de los instrumentos que cambian. El porro tapado entonces tiene también su estructura particular, ¿no? Como les decía, es un porro mucho más asociado con los arreglos, la improvisación en el aspecto temático ya no cobra protagonismo un solo instrumento cuando hace el mambo. Entonces, este porro tiene una manera de interpretar muy particular. ¿De qué manera? Pues como les decía, está muy asociado al arreglo de orquestas. De hecho, miren que hay un flujo de la orquesta a la banda. Arturo García es un tema que surge de la orquesta de Lucho Bermúdez, composición del maestro Lucho Bermúdez, y las bandas la apropian. Entonces, caso contrario también, el porro tapado, por ejemplo, el arrancateta surge de las bandas y va a la orquesta. Entonces hay un flujo mucho más estrecho
posiblemente por la manera de cómo conseguirlo, porque es un porro mucho más arreglado. Entonces la estructura del porro tapado es introducción, hay una parte A, hay una parte B y mambo, y con ese mambo se acaba el porro. Miremos entonces ese acercamiento, el acercamiento a estos ritmos. Bueno, yo suco de una orquesta en la cual se tocan porros, se tocan cumbias, se tocan fandangos y también de la actividad bandística. Entonces, en la región del Sinú, que fue donde se gestó este movimiento del porro paleteado, en San Pelayo, aquí a 20 minutos de Montería, pues entonces ya podrán ustedes notar que la influencia es muy fuerte, hace parte de toda la cuenca del Sinú, en la cual se desarrolló este porro paleteado que es mi influencia. Vale, a la rola es un porro paleteado que es como la expresión de lo tropical del Caribe, pero con lo reposado del sabanero, del personaje de sabana. Entonces un porro, utilizan muchas palabras para describir esto, que es como patraciado, reposado, sentado, tranquilo. Es un aire más bien cadencioso, como yo lo planteé, aunque también se toca en las fiestas. El paleteado obedece, la palabra paleteado obedece al asunto de que el bombo carga encima una pieza de madera que fue evolucionando con el tiempo, y ciertas secciones se tocan del bombo, se reemplaza el bombo por esa pieza de madera con diferentes ritmos. Entonces de ahí viene el tema del paleteado. A la rola está enmarcado en dos secciones, una introducción y una coda, que se denominan con el nombre de danza. Es una parte un poco más lenta, que es normalmente toda la banda, está sonando en tutti, y tiene algunas partes destacadas de la percusión. Ese es el marco que tenemos para esta obra, y es muy tradicional en los porros paleteados que suceda esto. Parte lenta, se acelera un poquito y arranca la parte más, digamos, bailable. Además tiene secciones de metales, tiene algunas secciones que son más de madera. Es muy importante en este porro destacar los saxofones. Los porros paleteados, normalmente en las bandas pelayeras no hay saxofones. Entonces yo quise dar este toque como elegante y acercar un poco al porro de la orquesta con los saxofones. Y además es importante también la improvisación como parte núcleo de lo que es un porro. Como está destinado también a chicos de bandas juveniles, las improvisaciones no son libres, las improvisaciones fueron escritas, fueron elaboradas claramente. Y otra cosa importante es que hay un diálogo entre las improvisaciones, que obviamente un diálogo que se fue dando muy orgánicamente, pero que en el contexto real se da ya improvisando, y los dos dialogan y arman unas cosas complejas, horizontalmente hablando, de mucha riqueza, y que pues merecen el estudio. La improvisación en el porro paleteado es muy importante.
El porro es un familiar cercano a la cumbia. Tiene muchísimas características muy parecidas a la cumbia, principalmente en su interpretación dancística. Lógicamente, el formato musical del porro varía de acuerdo a algunas regiones, sabiendo que tenemos 3 departamentos que tienen una fuerza grandísima en la interpretación de las diferentes variables del porro. El porro en el departamento de Bolívar, Sucre y Córdoba son los 3 departamentos mucho más fuertes o característicos donde se interpreta el porro. Hablando del porro paleteado o pelayero, que también se le llama, tiene unas características principales en su interpretación que tanto en la parte musical como en la parte dancística tienen una correlación, que es que tiene un inicio o una bienvenida o una apertura, tienen un desarrollo dancístico y tienen un final. O sea, tienen esos 3 momentos importantes dentro de la interpretación dancística que son herencias de danzas de salón europeas. Entonces, con esta descendencia de danzas de salón europeas, muchos de las interpretaciones dancísticas que se hacen en la costa caribe colombiana poseen estas características. El porro tiene unos momentos importantes dentro de su interpretación, y es que cuando los músicos terminan bajo el formato o realizan la interpretación bajo el formato de instrumentos de metales junto con una percusión, hay momentos donde se deja la interpretación de los instrumentos de metales y se va al golpe de la percusión. Y ese golpe tiene es el clímax o es el momento en el que los bailarines buscan ese momento más grande en la interpretación dancística. Hay que aclarar que esta no es una interpretación focosa, jocosa, ni tampoco exorbitante, sino es una interpretación muy ceremonial, es una interpretación pegada al piso y que es muy importante la relación de pareja, porque aunque no es un cortejo amoroso y es una relación mucho más social, no deja de ser una interpretación que genere una conexión importante entre los 2 bailarines. Es una danza de pareja, es un baile de pareja. La diferencia entre el baile y la danza es que la danza está estructurada y tiene unos cánones y unos parámetros establecidos. El baile permite una movilidad y una destreza, es de la interpretación de acuerdo a la emotividad que haya en el momento. Entonces eso permite que la interpretación del porro sea manteniendo estas 3 características de la apertura, del momento de la danza y el cierre, genere una conexión importante entre los bailarines. Mantiene algunas características parecidas a la cumbia, en la cual se generan movimientos circulares, en la cual si se hace un avance en la interpretación coreográfica, se hace de una manera circular, contrario a las manecillas del reloj. Sin embargo, es muy importante también tener en cuenta que el porro mantiene en su interpretación sobre todo las manos arriba. Los brazos son fundamentales y son como esa conexión que hay entre el hombre y la mujer en esa interpretación. Y esos brazos generan
como toda esa gran movilidad y esa gran conexión entre el hombre y la mujer. Sin embargo, en los pies sí es un poco más pegado a la tierra, y los cadereos de la mujer son importantísimos, y los faldeos son de manera muy armónica, y de una manera ceremonial, si lo pudiéramos llamar de esa forma, entre ese vaivén que lleva de un lado al otro en su interpretación de la falda. Eso en cuanto al contexto, pero evocando a la tradición, es importante saber que el vestuario de la costa norte en esta región sabanera evoca muchísimo a los vestidos de flores, a vestidos coloridos, pero coloridos en tonos pastel, en tonos que complementan algunas de ellos con tocados de flores, con algunos tocados que permiten embellecer un poco el cabello y la cabeza de las bailarinas. Algunos de ellos y la mayoría lo interpretan de manera descalzos. Sin embargo, los hombres también tienen pantalones en tonos caquis, blancos, camisas tipo guayaberas, en algunos colores pastel, y utilizan ese sombrero vuelteado, también ese sombrero sabanero, que también están hechos en algunas cañas, caña flecha, pero también en algunos tipos de cañas de la región, que permiten algunos otros tipos coloridos dentro de lo que tiene que ver con la utilización del sombrero. Pero también las rabo de gallos o las pañoletas que utilizan estos hombres, principalmente ya son de colores variados, muy festivos, muy diferentes al color rojo obligado dentro de la cumbia. Y en lo que tiene que ver con utilización de algunos accesorios, la mochila casi que termina siendo obligatoria, que es como su accesorio principal, que es donde cargan algunos elementos y algunas cosas. Sin embargo, hay algunas interpretaciones de fandangos y de porros pelayeros que utilizan en algunos momentos inclusive velas, evocando también a esta tradición de la cumbia. Estos elementos son importantes dentro de la interpretación. Sin embargo, también hay algunas faldas, y en los contextos ya de los grupos dancísticos utilizan faldas de gran amplitud que generan también diferentes procesos coreográficos que permiten algunas destrezas con la falda y algunas formas interpretativas, pero que ya pertenecen a las propuestas coreográficas de los grupos dancísticos, más no a la tradición, que permite, que como lo exponía antes, es mucho más esa conexión con los brazos, esa elevación de los brazos, y ya lo que tiene que ver con la falda no se utiliza tanto, y que tiene que ver mucho más con ese movimiento de la cadera y esa utilización de algunos de los accesorios. La importancia del porro también radica en las manifestaciones culturales que giran a su alrededor, en su utilidad para las festividades, en su compartir de generación en generación, en su transmisión de conocimiento, en la necesidad de crear sociedad a la hora de interactuar, porque como bien lo expresó el maestro Julio Castillo, cuando se habla de porro, se habla de alegría.